Hola Javiera. Hola, profe. Pilar. Me tinca que como siempre tenemos que invitar a todos por cursos. Y profe, a mí casi se me olvida. Ya, sí, ya queda una semana nomás. ¿O esta es la última semana de clase o no? Sí, esta semana 15. Ya, vamos a esperar hasta que hayan unos 5 alumnos. No, sí. Esperemos a que lleguen 5 y empezamos. Ok. Entonces, estábamos hablando de la fuerza de Coriolis y ya habíamos dicho que actuaba sobre cuerpos que se estuvieran moviendo, que en general deflecta el movimiento hacia la izquierda en el hemisferio sur y a la derecha en el hemisferio norte. Su magnitud es cero en el ecuador y máxima en los polos, y eso tiene que ver con que la fuerza de Coriolis tiene que ver con la rotación del plano que está tangencial a la superficie de la Tierra. Entonces, en el ecuador, ese plano no rota comparado con las personas. Si es que uno está mirando, si uno está mirando los fenómenos atmosféricos en un plano ecuatorial, obviamente la Tierra gira en torno al ecuador, pero el plano no rota con la rotación terrestre, ¿sí? En cambio, en el polo, para poder seguir el movimiento, uno necesariamente tiene que estar en ese plano que rota todo el tiempo con la misma rotación terrestre. Así que esa rotación perpendicular al plano que está sobre la superficie terrestre es la que genera la fuerza de Coriolis, ¿sí? Ahora, esa fuerza es una fuerza ficticia y habíamos dicho que en la atmósfera habían varias fuerzas actuando al mismo tiempo. Están las fuerzas ficticias, que era esta fuerza de Coriolis, estaba la fuerza centrífuga, que se sumaba con la gravedad, de tal forma que, o con la gravitación, de tal forma que nos entregaba una gravedad corregida, que era la gravedad que se mide además, esa es la que se mide, y habían otras fuerzas, ¿ya? Y dentro de esas otras fuerzas, la más importante es la fuerza de presión, ¿ya? Y aquí, fíjense que hay una derivación. Todas estas derivaciones son más o menos iguales siempre, y aunque uno elige como un cubito de fluido, y en ese cubito de fluido, lo que uno dice es que en este cubito de fluido, las fuerzas están dadas por las fuerzas sobre las caras, ¿sí? Pero fíjense que en la cara derecha hay una fuerza perpendicular a la cara del cubito, que no es otra cosa que la presión sobre esa cara del cubito. Mientras que a la izquierda hay otra fuerza, podría ser la misma, ¿cierto? Que es la presión sobre la otra cara del cubo, sobre la cara izquierda del cubo. Ahora bien, si el cubo está en un fluido homogéneo, por ejemplo, de la misma densidad, lo que a uno le enseñan en física de primer año o en física básicamente es que las presiones en un cierto nivel horizontal son todas iguales, ¿sí? Porque el fluido es homogéneo y está en reposo, y entonces, de hecho, es casi como un teorema de la física, ¿cierto? Que la presión a una misma altura es igual en un punto que en otro punto. Bueno, eso no es verdad en la atmósfera, porque en la atmósfera estamos sujetos a gradientes horizontales de presión. ¿Y por qué? Bueno, en principio y en el origen es porque básicamente uno puede estar calentando el aire acá, por ejemplo, y enfriándolo acá, en alguna parte. Supongamos que que fueran los trópicos y esto fuera el polo, o esta fuera, por ejemplo, la Tierra y este fuera el océano. El aire a distinta densidad, ubicado a la misma altura, aire calentándose sobre el continente, por ejemplo, en un día de calor,
versus el aire sobre la costa o sobre el océano que no se está calentando, van a producir necesariamente diferencias de densidad. Y esas diferencias de densidad, a su vez, se ven refrendadas como diferencias de presión. Y por lo tanto, el cubito de nosotros en la atmósfera está sujeto a un cierto gradiente horizontal de presión, que está expresado como esa derivada parcial ahí de P a de X. ¿Sí? Así que, si es que el cubito está embebido en un gradiente de presión más grande, entonces ese cubito va a estar necesariamente va a experimentar una fuerza horizontal en alguna de las dos direcciones, dependiendo de cuál de estas dos fuerzas gana. ¿Se entiende o no? Si esta presión es mayor que esta, entonces el cubito va a tender a moverse de derecha a izquierda, mientras que si la presión en el lado izquierdo es mayor que en el lado derecho, entonces el cubito va a tender a moverse de izquierda a derecha. Y uno puede hacer todas las derivaciones, ¿cierto? Y las haríamos si estuviéramos en la pizarra y si tuviéramos también nuestra cátedra de hora y media, pero el resultado final no va a cambiar, ¿cierto? Y el resultado final es que existe lo que se llama una fuerza de presión. Cada vez que tenemos un gradiente horizontal de presión, existe lo que se llama esta fuerza de presión, que va a hacer que las cosas se tiendan a mover en, en contra del gradiente de presión. ¿Sí? ¿Todos entienden esta notación? Fíjense. F sub P es igual a menos 1 sobre ρ por gradiente de P. Es decir, la fuerza de presión es el negativo del gradiente de presión, multiplicado por esta constante, si ustedes quieren, que es 1 sobre ρ, que no es constante porque la densidad igual no es constante en la atmósfera, pero es como si fuera una constante. Y por lo tanto, si el gradiente de presión siempre apunta hacia el mayor crecimiento de la variable, ¿cierto? Entonces, supongamos que estuviéramos en una zona de alta presión, estamos entre medio de una zona de alta y baja presión. Entonces, el gradiente de presión actúa desde la baja presión hacia la alta presión, actúa en esa dirección, apunta en esa dirección. La fuerza de presión apunta en la dirección contraria. Es decir, tiende a empujar las parcelas de aire desde la alta hacia la baja presión, que es lo que intuitivamente uno se imagina, porque la fuerza de presión, ¿cierto?, está siendo más intensa sobre la cara en donde hay más presión que la cara donde hay menos, y eso mueve las parcelas y las trata de acelerar en el sentido contrario al gradiente. Así que, dicho eso, entonces ahora podemos escribir una ecuación de momentum general, ¿cierto? En donde la aceleración de una parcela de aire es igual a la fuerza de gravedad, la fuerza de presión, la fuerza de Coriolis, que va a quedar al otro lado de la ecuación con un menos, ¿cierto? Más otras fuerzas, las fuerzas de fricción, las fuerzas de las mareas, etcétera, que se pueden escribir también de manera explícita o no en esta ecuación, dependiendo de si es que uno las va a ocupar o no, ¿ya? La fuerza de las mareas es más relevante, ¿cierto?, en el océano que en la atmósfera, pero por completitud uno también la pone, porque es una posibilidad, pero podrían haber otras fuerzas también, pero estas son las principales, ¿ya? Y de separar estas variables en componentes, ¿sí? Obtenemos estos términos. Estos términos de acá se llaman los términos métricos, ya que son todos los que derivan de esta ecuación de acá de du a dt, ¿ya? Que cuando uno la escribe en coordenadas esféricas, aparecen estos términos de acá, el u por b por el tangente de phi, pero si se fijan son puros términos como cinemáticos nomás, ya no son fuerzas realmente. Acá aparece la fuerza de Coriolis, con, con sus dos componentes en u, una componente en b, una componente en w. La fuerza de presión, que vectorialmente era menos 1 sobre ρ gradiente de P, pero aquí va componente por componente, menos 1 sobre ρ de P de X, menos 1 sobre ρ de P de Y, menos 1 sobre ρ de P de Z, menos la gravedad, y eso, más unos términos de fricción.
Entonces, en cada componente de nuestro sistema de coordenadas, que se los voy a recordar un poco, en cada componente X, Y y Z, donde Z es perpendicular a este plano local, en cada una de esas componentes tenemos una ecuación de movimiento de la atmósfera, ¿sí? Y se ve bien enredada la ecuación, ¿ya? Porque se ve como un montón de términos. Además es no lineal, fíjense en estos términos de acá, U por V, no lineal. Este mismo término también involucra varias cosas más, porque esta es una derivada siguiendo el movimiento, así que también es no lineal, porque en realidad contiene una componente local, que sería du parcial a dt, más una advección que se llama, que es b punto gradiente de u. Así que este término en sí mismo también es no lineal. Esta ecuación es altamente no lineal. ¿Qué podemos hacer con la ecuación que es tan no lineal? ¿Qué era el omega, profe? El omega es la magnitud de la rotación terrestre. ¿Ya? La magnitud de la rotación terrestre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, depende. Por ejemplo, depende de la escala del movimiento. ¿Ya? Y por la escala del movimiento me refiero a cuáles son los fenómenos que queremos capturar realmente. Porque en realidad en meteorología y en clima vemos una serie de fenómenos de distinta escala espacial y temporal. Y esos fenómenos de distinta escala espacial y temporal son, van desde, no sé, desde las altas y bajas presiones de latitudes medias por acá, ¿cierto? Que tienen escalas de tiempo de una semana y de entre miles y decenas de miles de kilómetros. Están los frentes, están los huracanes, que nosotros no tenemos por suerte, pero que son más chicos, pero están las tormentas individuales, que pueden durar de unas pocas horas, ¿cierto? A un día. Están los tornados, que duran unos pocos minutos, a una hora o unas pocas horas, pero también uno podría pensar en los remolinos de viento, en la microturbulencia, etcétera. Las ecuaciones debieran ser capaces de representar todos estos fenómenos. Eh, pero entonces quizás la ecuación es demasiado general, ¿cierto? Porque probablemente no necesitamos todos los términos para discutir todos los fenómenos. Habrán términos que no sean relevantes bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en la escala pequeña, quizás el gradiente de presión no es tan importante. O supongamos que que estamos analizando el movimiento de un fluido en un tanque con agua. Quizá este término es irrelevante porque este término no cambia demasiado, ¿ya? O quizás estamos analizando un día despejado y quizás, por ejemplo, la velocidad vertical no es importante, ¿ya? Cosas de ese estilo. Entonces, nuestro primer acercamiento a las ecuaciones de dinámica tiene que ver con la escala sinóptica que llamamos, ¿ya? Y la escala sinóptica es esta escala en donde ocurren los movimientos que dan lugar al tiempo atmosférico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este mapa del tiempo, en donde está representada la presión en superficie, y aquí hay una alta y aquí hay una baja. Ya ustedes ven súper claro que aquí, en esta alta presión, por ejemplo, si yo estoy ubicado en un punto acá entre medio de la alta y la baja, el gradiente de presión va a apuntar hacia la baja, perdón, hacia la alta. La fuerza de presión va a apuntar hacia la baja. Y hay unas escalas típicas de longitud que uno podría definir a partir de este puro mapa nomás. Uno podría decir, por ejemplo, miren, esta baja presión tiene un tamaño aproximado de unos 2.000 o 3.000 kilómetros. ¿Ya? Ese es el tamaño de esta baja presión. Y lo mismo esta alta presión. Tiene un tamaño de unos pocos miles de kilómetros. En esos pocos miles de kilómetros, entonces va a cambiar la presión a una cierta tasa. Podrá cambiar a esa tasa en miles de kilómetros
Y si yo me fuera ahora, por ejemplo, a una escala mucho más pequeña, si me fuera a mirar, por ejemplo, una nube en particular ahí hay una nube, por ejemplo, en la punta del cursor, quizás voy a encontrar que los cambios de presión van a ser más intensos por unidad de, de longitud. Quizás voy a ver cambios de presión, dependiendo de si estoy adentro de la nube y afuera, por ejemplo, podría haber cambios de presión bien importantes entre afuera y adentro de la nube, en escalas de tamaño bien pequeñita. ¿Ya? Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver el campo de viento asociado con esta baja y alta presión. Y fíjense que el viento, y esta es la primera cosa que se dan cuenta los meteorólogos ya una vez que logran medir la presión, ¿cierto? Todo esto ocurrió después del año 1600, 1700 que se inventó el barómetro. Logran medir la presión, se dan cuenta que en realidad el aire no va de las altas a las bajas presiones directamente, ¿sí? Porque lo que uno esperaría es que si la fuerza de presión fuera dominante en este esquema de las cosas, entonces el viento tendería a ir directamente de altas a bajas presiones, pero lo que hace más bien es ir perpendicular al gradiente de presión, ¿sí? Como que más bien el viento va rotando alrededor de las bajas y también rotando alrededor de la alta presión, ¿ya? Rota en un sentido, en el sentido de los punteros del reloj, alrededor de las bajas, en el hemisferio sur, y en el sentido contrario a los punteros del reloj, en las altas presiones, en el hemisferio sur. Así que eh, algo extraño pasa, ¿cierto?, con la rotación de nuestras altas y nuestras bajas, porque en realidad las cosas no van de una alta a una baja directamente. Fíjense que si uno ahora toma una visión más panorámica de lo que está pasando en el océano, por ejemplo, completo, uno puede ver que, por ejemplo, aquí hay una baja presión. ¿Ya? Yo las reconozco porque básicamente porque tienen un montón de aire ahí metiéndose por detrás, ¿cierto? Se ve aire frío acá, se ve un frente acá. Así que esta es una baja presión. Aquí hay una relativa alta presión. Y aquí de nuevo hay una baja presión. Así que incluso uno puede mirar como esto como si fuera una onda, con una longitud de onda típica. Y la longitud de onda típica va a ir desde esta baja presión hasta la siguiente baja presión, si uno quiere. Y esa longitud típica es como si yo estoy haciendo aquí en la pantalla del computador, con mi mano estoy armando como estoy haciendo como una cuarta ahí y tratando de hacer una escala con Chile, ¿cierto? Pero como cuántos miles de kilómetros estamos hablando entre una baja y otra. Más o menos, así, más o menos, si se pueden equivocar. 10.000. 10.000 es como una vez Chile, claro. Sí, está como en escala 1 a 1. Sí, son como 10.000 kilómetros. ¿10.000 kilómetros? No sé. Chile continental tiene como 4.000 kilómetros o 5.000, ¿cierto? Y es un poquito más de un Chile continental. Son como 6.000 kilómetros más o menos. Eso es más o menos la distancia entre una baja y la otra. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, uno puede superponer varios campos, ¿ya? Y aquí está la imagen de satélite. Entonces, por eso les digo yo que yo sé que esa es una baja porque uno ha visto esto y uno ha visto que la baja presión tiene esa forma donde está enroscada esta como caracol aquí, ¿cierto? Eso es la baja presión en la otra imagen. Aquí está la baja presión y aquí está la baja presión. Esta es otra imagen. Fíjense que el viento alrededor de la baja gira de manera ciclónica,
Ya, ese es el giro a favor de los punteros del reloj en el hemisferio sur. Y lejos de la baja, el viento puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, aquí el viento es sur. Fíjense en esa cajita de ahí, el viento es como del sur. El viento va convergiendo en ese frente que se ve ahí, que es como una línea de nube. Eso es un frente, el frente frío. El aire frío le está pegando por detrás al frente frío y por lo tanto ahí uno también supone que hay un poco de ascenso o bastante ascenso por efecto del aire frío empujando al aire caliente por delante del frente. Ok, entonces esos son el tipo de fenómenos que uno quiere investigar con las ecuaciones de movimiento. Queremos ver cómo tratar de explicar estos movimientos o la escala de los movimientos a partir de las ecuaciones. Y entonces lo que hacemos es como es lo que se hace en fluidodinámica típicamente, que es lo que se hace es que hay una escala típica de los movimientos. ¿Ya? Y entonces uno dice, ok, la escala típica de los movimientos de los sistemas de latitudes medias, que son estos sistemas de altas y bajas presiones que pasan una y otra vez por nuestro continente, ¿cierto? Que están por aquí, pasando por alrededor de esta latitud, esos sistemas frontales o sistemas de mal tiempo tienen una escala típica. Y ahí la escala típica es que, por ejemplo, la velocidad típica es del orden de 10 metros por segundo, horizontal, una longitud horizontal del orden de 10 a la 6 metros, miles de kilómetros, ¿cierto? Una velocidad vertical del orden de 10 a la menos 2 metros por segundo, una profundidad de toda la troposfera, etcétera, una escala de tiempo del orden de un día, que sería simplemente dividir L partido por U, una diferencia de presión del orden de 10 milibares sobre estas miles de kilómetros, ¿cierto? Se ve más o menos que aquí, por ejemplo, cambia 20 milibares sobre más o menos unos 2000 kilómetros entre la alta y la baja presión. Eso nos da un cambio de 1000 milibares, de 10 milibares aproximadamente en la escala típica de 1000 kilómetros. Y entonces lo que uno puede hacer es ahora separar las ecuaciones de momentum e intentar calcular cuál es el orden de magnitud de los términos de esta ecuación para la escala sinóptica. Fíjense que este análisis no va a ser válido para otras escalas. No va a ser válido para otras escalas porque las velocidades no van a ser las mismas. Si es que tuviéramos, por ejemplo, tratando un torbellino de polvo de estos que pasan por la calle, la escala de longitud no va a ser 1000 kilómetros, la velocidad tampoco va a ser 10 metros por segundo, etc. Esto es solamente válido para este análisis de los sistemas de latitudes medias, ¿ya? Cuando uno hace eso y uno calcula las escalas, uno se da cuenta, por ejemplo, que los términos de aceleración, que se llama, tiene orden 10 a la menos 4. El término de Coriolis horizontal tiene orden de 10 a la menos 3. Este otro término de Coriolis que involucra el movimiento vertical tiene orden mucho menor, 10 a la menos 6. Y el término de la fuerza de presión tiene orden 10 a la menos 3. Estas son las ecuaciones en la horizontal. En la vertical, la ecuación de momentum es tal que el término de la fuerza de presión y G tienen orden 10, muchísimo mayor al orden de los otros términos. Entonces uno dice, ok, si fuera por este análisis, yo me tuviera que quedar con algunos términos de la ecuación, entonces los términos que yo voy a mantener son aquellos términos que son los de mayor orden en la ecuación. En el caso de las ecuaciones de momentum horizontal, se ve claramente que los términos de mayor orden son el término de Coriolis, que tiene orden 10 a la menos 3, y el término de la fuerza de presión, que tiene orden 10 a la menos 3. ¿Ya? Y si ustedes quieren, podemos dejar este término 10 a la menos 4, que es un orden de magnitud más chico, y vamos a escribir una ecuación de este tipo para el momentum horizontal, que es que la aceleración horizontal más
F, que sería el parámetro de Coriolis, que es 2 omega seno de phi, K cruz el viento horizontal, es igual a la fuerza de presión en la horizontal, que sería menos 1 sobre ρ gradiente horizontal de la presión. Y en la ecuación de momentum vertical, los términos de Coriolis y de aceleración son tan pequeños que en realidad el único balance posible es entre G y el cambio de presión en la vertical, y eso nos da esta ecuación de acá, menos 1 sobre ρ de P de Z, más G debería decir ahí, no phi, no psi, no sigma, es igual a 0, que sería la ecuación hidrostática. Ok, pero ahora uno puede ir un poco más allá, ¿cierto? Y uno dice, ok, supongamos que yo escribo ahora la ecuación de momentum de tal forma que identifico el parámetro de Coriolis como F y el típico viento horizontal como V, como una magnitud V, ¿ya? Y entonces, y divido la ecuación 6, que sería la ecuación, esta ecuación de acá, por esas cantidades F por V. Bueno, el término de aceleración quedaría como 1 partido por F por V. Después, el término de la fuerza de presión quedaría como 1 sobre ρ por F por V. Y el término de Coriolis, que es proporcional a F por V, quedaría como con unidades unitarias. O sea, sería como un término no dimensional, prácticamente. ¿Sí? Y uno podría escribir ahora una ecuación para las escalas. Esta es una manera bien enredada de presentarlo. Ya está así en la transparencia. No lo voy a cambiar. Si tuviéramos pizarra, sería mucho más feliz porque se lo haría de otra forma, ¿ya? Pero también podría recurrir a la pizarra de Zoom, pero no los quiero enredar más con esto, porque son las últimas clases y tenemos que terminar. Entonces, si uno escribe ahora los órdenes de magnitud, fíjense que en esta ecuación de acá va a quedar aquí un U arriba, o un B, ¿cierto? Después queda dividiendo por F por B, pero acá queda un tiempo. Tiempo es L partido por U. Así que en realidad queda un U partido por F por L. Aquí queda el delta P que habíamos elegido antes, partido por ρ por F por U, más 1. ¿Ya? Y fíjense que apareció que este es adimensional, ¿cierto? Este 1 es adimensional porque es ese término F por B dividido por F por B. Así que si este es adimensional, todos los demás también son adimensionales, porque necesariamente este tampoco puede tener dimensiones y este que es la igualdad tampoco, ¿cierto? Este término adimensional, U partido por F por L, tiene nombre y se le conoce como el número de Rossby, ¿ya? Y el número de Rossby entonces es U partido por F por L, donde U es la escala típica de la velocidad, F es la escala típica de Coriolis y L sería la escala típica de longitud. Y entonces la pregunta es, ¿uno puede distinguir varios balances en esta ecuación o en la ecuación de momentum dependiendo del valor del número de Rossby? ¿Ya? Fíjense que el término de aceleración es proporcional al número de Rossby. Ya, ese es el número que nos va a quedar acá. Entonces, cuando el número de Rossby es pequeño, cuando el número de Rossby es pequeño o muy pequeño, entonces el término de aceleración es pequeño comparado con estos otros dos. ¿Sí? Eso es un poco lo que resulta de ser el balance de escala que tenemos acá, en que el término de aceleración tiene un orden de magnitud menos que el término de Coriolis y el término de presión. Discusión más o menos si es que Rossby igual a 0,1 es mucho menor que 1 o 1 requiere incluso menos Rossby para despreciar este término, pero el punto es que cuando el número de Rossby es pequeño, entonces uno puede despreciar este término de aceleración
Y eso se conoce en meteorología como el balance geostrófico. Y el balance geostrófico es el balance entre la fuerza de Coriolis, que sería aquí representada por K unitario cruz F por B, y lo hacemos exactamente igual a menos 1 sobre ρ gradiente de presión. Que si es que uno resuelve esto para el viento, uno obtiene que el viento ahora, y a este viento le vamos a llamar geostrófico, ¿ya? Porque este es el balance geostrófico, entonces le llamamos al viento, le llamamos geostrófico, lo definimos como 1 partido por F por ρ, K cruz gradiente de P. Ya vamos a ver qué propiedades tiene ese viento geostrófico. Supongamos por otro lado que el balance fuera al revés. El número de Rossby fuera muchísimo mayor que 1. En ese caso, el término de Coriolis se puede ignorar, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que el balance es entre la aceleración y el gradiente de presión. Y en ese caso, el balance se dice ciclostrófico, porque en ese caso la aceleración centrípeta, que es la aceleración que aparece de acá, tiene que ser exactamente igual al gradiente de presión. Este balance ciclostrófico es mucho menos importante en la escala sinóptica que este balance de acá. Así que el balance geostrófico el que nos va a importar de ahora en adelante, o por el resto de la clase. No sé si tienen dudas. Bueno, entonces, fíjense que en una alta presión, en ausencia de fuerzas de Coriolis, ¿cierto? La alta presión va a hacer lo que uno esperaría, que es que de la alta presión va a salir aire directamente hacia una baja presión. Es decir, la fuerza de presión va a dominar el balance y el aire se va a repartir hacia la baja presión de manera directa, sin girar ni doblarse ni nada. Mientras que si estamos muy cerca del ecuador, va a haber una cierta desviación, pero va a ser pequeña, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, del hemisferio sur, el aire en vez de salir directamente hacia la baja presión, se va a desviar levemente a la izquierda por efecto de Coriolis. Cuando los movimientos son lentos y estamos lejos del ecuador, ya estamos en latitudes medias, la desviación es completa y en realidad en vez de salir directamente el aire de la alta, más bien lo que hace es que gira alrededor de la alta en esta circulación anticiclónica. Y lo contrario pasa en la baja presión, en que el aire gira de manera ciclónica alrededor de la baja. ¿Ya? Y bueno, esto es un poco lo que nosotros vemos en los mapas del tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la presión en superficie, inmediatamente nos estamos imaginando el viento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos son cartas de presión y también hay observaciones tomadas por barcos, en donde los barcos, por ejemplo, ahí hay un barco, ahí hay otro, qué sé yo, esos barcos entregan el viento en ese punto. Y si se fijan, el viento circula relativamente paralelo, o más bien paralelo, a los contornos de presión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una baja presión, ahí pasó un barco y midió el viento, y el viento va como medio paralelo al contorno de presión. Lo mismo acá, va soplando en esa dirección, que es la dirección que uno esperaría que las cosas soplaran alrededor de la baja. Lo mismo en la alta, acá. Y aquí en esta alta también hay bastantes barcos mostrando viento en esa dirección de la alta. Esto, de nuevo, son el viento, cómo luce el viento en una típica baja presión y una alta presión, ¿sí? Recuerden que nuestro viento geostrófico era 1 partido por F
por rho K cruz gradiente de P. Si yo me paro acá, en ese punto, me paro en ese punto, ¿hacia dónde apunta el gradiente de presión? Si yo me paro en este punto, el gradiente de presión apunta así, ¿cierto? Va de la alta a la baja. No, de la baja a la alta. Y el viento geostrófico es V sub G igual a 1 partido por rho por F K cruz gradiente de P. Así que donde K es obviamente el vector vertical en el plano, ¿sí? Así que si uno hace la regla de la mano derecha, K cruz gradiente de P es un vector que apunta así, ¿sí? Así que así debería ser el viento geostrófico. ¡Oh! Pero va para el lado contrario. Bueno, eso es porque F es negativo en el hemisferio sur. F es 2 omega seno de la latitud. La latitud es, por ejemplo, 40 grados sur, ¿ya? Y eso es, no sé, latitud es igual a menos 40 grados, ¿cierto? Así que F va a ser negativo, y F negativo entonces da que el viento apunta en esa dirección, el viento geostrófico. Otra consecuencia del viento geostrófico es que el viento es mayor cuanto mayor sea el gradiente de presión, ¿cierto? Y el gradiente de presión es mayor mientras más apretados están estos contornos de presión. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde están súper apretados los contornos de presión? No sé, por ejemplo, por acá, en esa zona de ahí, ¿cierto? Están súper apretados los contornos de presión, y así también los vectores viento se ven más o menos larguitos, que la longitud del trazo del vector es proporcional al tamaño de la magnitud del viento, ¿sí? Mientras más largo el vector, mayor es la velocidad del viento. Mientras más cortito el vector, menor es la velocidad del viento. Fíjense que aquí al centro de la alta presión, el gradiente es prácticamente cero, así que el viento también, geostrófico o de cualquier otro, es cero. Y, por lo tanto, este es el vector viento real, ya el que estamos observando. Fíjense que el viento geostrófico, que es esta aproximación, nos entrega una buena idea del viento. ¿Ya? El viento es más o menos paralelo a las líneas de igual presión, a las isóbaras, y además sigue esta regla de que es proporcional al gradiente de presión. Mientras más apretadas están las isóbaras, mayor es el viento en superficie. Y bueno, le podemos agregar un poco de realismo al modelo, ¿ya? Y sobre todo esto es relevante para la superficie, porque en la superficie está la fricción todo el tiempo actuando, el roce. Y el roce sería otra fuerza, ¿cierto? En nuestra ecuación, que no estamos considerando. El roce podría ser importante en algunos niveles, en particular en la superficie es importante, ¿ya? Y lo que hace el viento en la superficie es que en vez de hacer girar el viento directamente perpendicular al gradiente de presión, lo desvía un poco, ¿ya? Y hace que el viento cruce las isóbaras. Y cruza de una manera bien particular. El efecto de la fricción es tal que en las altas presiones el viento cruza hacia afuera de las isóbaras, mientras que en las bajas presiones el viento cruza hacia adentro de las isóbaras. ¿Ya? No tenemos suficiente tiempo como para demostrar esto de manera analítica, pero cuando uno trabaja las ecuaciones, ve el efecto de la fricción, supone que la fricción lo que está haciendo es tratar de detener el movimiento que naturalmente se produciría, uno obtiene este resultado.
Y este resultado tiene otra consecuencia. Si se fijan, el viento tiende a salir de las altas presiones y a entrar a las bajas presiones. Por lo tanto, este balance del viento incorporando la fricción inmediatamente tiene como consecuencia que las altas presiones son zonas de divergencia en superficie, es decir, el viento tiende a diverger, a salir de la alta presión, y para salir el viento de la alta presión tiene que haber descenso en la alta presión, ¿cierto? Para poder compensar ese aire que se está escapando de la alta, tiene que haber descenso, mientras que en la baja presión hay convergencia y hay ascenso. El viento geostrófico, por otro lado, es puramente divergente, perdón, puramente rotacional, no tiene divergencia. El viento geostrófico no tiene nada de divergencia, ¿sí? Entonces, no sé, si podemos mirar acá, quizás acá se ve mucho más claro. Fíjense, por ejemplo, ahí cómo el viento está cruzando la isóbara hacia el interior de la baja. Acá en la alta está saliendo de la isóbara, saliendo de la isóbara, saliendo de la isóbara, saliendo de la isóbara. En esta baja de acá no se ve muy claro, pareciera como más bien paralelo. En esta alta está saliendo, tiene un ángulo con la isóbara, muy, muy claro. Lo mismo acá, en esa alta también tiene un ángulo muy claro con la alta presión. Aquí en este mapa no se ve tan bien, ¿ya? Aquí sospecho que estos no son vientos reales, sino que son vientos del modelo. Así que con vientos reales se ve todo mucho mejor. Y bueno, y aquí está un poco representado qué es lo que sucede como consecuencia de esta convergencia en superficie. Y es que uno tiene en parte convergencia en niveles bajos por efecto de la baja presión, ¿cierto? Esa convergencia produce ascenso, ese ascenso produce nubosidad y lluvia, y después el aire tiene que escapar y entonces hay una relativa alta presión en niveles altos. Y lo contrario pasa cuando hay una alta presión en superficie, el viento diverge, hay relativo descenso, pero en niveles altos podría haber una baja que estuviera compensando ese descenso que se ve por acá. Otros efectos de la fricción, que son importantes también de mencionar, son los efectos que ocurren en el océano, ¿ya? Y solo para mencionarlo, ¿ya? Porque es importante para nosotros, cuando uno tiene el viento en superficie, ¿ya? Cuando uno tiene el viento en superficie ejerce una cierta fuerza sobre la superficie del océano, de tal forma que el océano responde con una corriente superficial, ¿ya? Teóricamente, esa corriente parte siendo 45 grados, en este caso a la derecha del viento, en el hemisferio norte. Ya en el hemisferio norte, la corriente se desvía 45 grados hacia la derecha del viento. En el hemisferio sur, lo hace 45 grados a la izquierda del viento, ¿ya? Y después, a medida que continúan en profundidad, se va curvando cada vez más hacia la izquierda por efecto del roce, por el efecto conjunto del roce y de la y de Coriolis, ¿ya? Los dos efectos juntos. De tal forma que si uno integra la corriente superficial, lo que hay es un relativo transporte de Ekman, que fíjense que el transporte es más intenso cerca de la superficie que en las profundidades, así que hay un transporte neto de agua cerca de la superficie hacia la derecha, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, el transporte es un transporte neto hacia la izquierda, ¿ya? Y bueno, y esto tiene consecuencias, ustedes se las pueden imaginar. La consecuencia fundamental que tiene esta deriva de Ekman o transporte de Ekman, que es esta combinación entre la fricción y Coriolis en el océano, es que cuando uno hace soplar viento sobre la costa de Sudamérica, por ejemplo, acá, ¿ya? Este es un mal ejemplo, pero este es un buen ejemplo.
Cuando uno hace soplar viento desde el sur, en la costa sudamericana, lo que hay es transporte de Ekman hacia la izquierda, ¿cierto? Ese transporte de Ekman hacia la izquierda se encuentra con una pared desde donde no puede sacar agua, porque obviamente si es que yo hago, si yo transporto agua hacia costa afuera, no puedo traer agua desde otra parte. Si es que estuviera acá, por ejemplo, en el estrecho Magallanes, si yo tuviera viento sur, traería agua desde acá. Pero aquí tengo el continente, así que la única posibilidad de traer agua es en realidad es traerla a la superficie desde las profundidades. Y eso es lo que se llama la surgencia costera. Ya, y la surgencia costera es un fenómeno que ocurre a lo largo de la costa de Chile, que en general estamos sujetos a un anticiclón acá, ¿cierto? Estamos sujetos a un anticiclón parecido a este, quizás más reforzado, en donde el viento circula de esa forma. Como el viento es sur, en general, entonces el transporte en el océano es así, y eso hace que aparezcan aguas subsuperficiales, que son más frías, a lo largo de la costa, en toda la costa de Chile, y eso controla en gran manera o en gran parte el clima de la zona costera de Chile. Y eso explica las bajas temperaturas del océano frente a la costa de Chile. Ok, entonces, ¿cómo se ve una alta y una baja presión si es que uno la mira como en un corte vertical? Bueno, este sería un corte vertical en donde uno tiene la altura, ¿cierto? Desde la superficie hasta como unos 2000 o 3000 metros. Y lo que uno ve básicamente es que uno tiene esto, presión, em, las superficies de presión constante cerca de una baja presión tienden a meterse acá, ¿sí? Como a hundirse un poquito. ¿Por qué? Porque em, si es que yo miro en superficie acá, por ejemplo, yo aquí voy a tener menos presión, ¿cierto? Alrededor de una baja y más presión hacia afuera. Eso va a significar que acá al centro yo tenga, por ejemplo, no sé, 900 hectopascales, lo cual significa que si yo me voy moviendo hacia afuera, voy encontrando presiones mayores, ¿sí? Pero a medida que yo subo en la atmósfera, las presiones son menores. Entonces, como que la baja presión es como si estas superficies de baja presión se fueran metiendo hacia el suelo, ¿sí? Y lo mismo pasa en la altura que están estas depresiones acá. Ahora, en alguna parte del curso, muy al principio, y no espero que se acuerden, de hecho, nosotros vimos lo que el concepto de altura geopotencial. Y la altura geopotencial era la altura de estas superficies de presión. Por ejemplo, en este caso, la superficie de 870 hectopascales tiene una altura asociada que es distinta dependiendo de donde yo estoy, ¿sí? Es como, imagínense acá como si tuviéramos una especie de curva de nivel, en donde yo pescara este nivel de 870 hectopascales y les pidiera dibujar ahora cómo se ve la altura de este nivel de 870 hectopascales en las distintas partes de mi dominio, ¿sí? Si yo hago eso, lo que veo es el segundo gráfico, que es este de acá, en donde tengo la altura, pero ahora para un nivel de presión fijo, para el nivel de 870 metros, perdón, de 870 hectopascales, ¿sí? Ese nivel de 870 hectopascales tiene una cierta altura, que es mayor por acá y menor por acá. ¿Se entiende? Ok. Y por otro lado, yo también puedo dibujar un nivel de altura constante. Por ejemplo, el nivel de altura de 1500 metros, que sería ese nivel de acá. Si yo dibujo ese nivel de altura constante,
Entonces es la presión la que va cambiando a medida que me voy moviendo. Pero en ambos casos reconozco que en este caso un mínimo de altura corresponde a una baja presión y un mínimo de presión también corresponde a una baja presión. Y entonces estas son dos maneras de representar esos campos, ¿ya? Por un lado, yo puedo representar el campo de presión a una cierta altura fija, que sería en este caso la altura 0 metros o la presión al nivel del mar también, al nivel medio del mar. Ustedes dirán, ¿y cuál es el nivel medio del mar acá en la cordillera o en el continente, en donde en realidad estamos a mucho más de 0 metros? Bueno, lo que hace la gente es que pesca la presión y la corrige al nivel del mar, como si tuviéramos una columna con igual temperatura, ¿cierto? Y densidad parecida a los puntos que están cercanos hacia abajo, y ahí corrijo la presión y obtengo una presión corregida a nivel del mar. Y ahí aquí observo que estos valores altos de presión corresponden con una alta, estos valores bajos de presión corresponden con una baja. Pero también puedo decir, ok, no, voy a hacer otra cosa, voy a calcular la altura geopotencial, la altura del nivel de presión de 1000 hectopascales, que es un nivel de presión cercano a la superficie. Y de nuevo, la altura geopotencial de ese nivel me va a indicar, por ejemplo, alturas negativas acá. Quiere decir que acá la presión es menor de 1000 hectopascales. Es decir, el nivel de 1000 hectopascales está enterrado por debajo del suelo, ¿cierto? Por debajo del nivel del mar. Alturas negativas. Alturas positivas y altas indican una alta presión acá. Y los mapas se ven prácticamente iguales, ¿cierto? Se ven prácticamente iguales. Entonces, déjenme por completitud. Uno puede escribir el viento geostrófico en coordenadas de presión y lo escribe así, como 1 sobre ρ por F por K cruz gradiente de presión. Pero uno también puede cambiar, en vez de ocupar coordenadas de igual altura, que sería lo que estamos ocupando acá, ¿cierto? Coordenadas cartesianas, en donde yo tengo bien definido el gradiente de presión, y no voy a hacer el intento de deducir ninguna de estas ecuaciones, solo se las voy a mostrar. Uno también puede, en niveles de presión, escribir el viento geostrófico de esta forma, ¿ya? Donde phi es el geopotencial, que es G por Z, donde Z es la altura geopotencial. ¿Ya? Así que, si ustedes quisieran también, uno podría escribir esto así, podría dividir por G, ¿cierto? Y escribir el viento geostrófico como 1 partido por F, G, K, cruz, gradiente de Z. Y entonces lo que tengo es que en realidad el viento geostrófico también es aproximadamente perpendicular ahora a los contornos de altura geopotencial constante. Por lo tanto, el viento circula en el hemisferio sur en sentido antihorario alrededor de las altas, pero también siguiendo estos contornos de altura geopotencial, ¿sí? Y lo mismo pasa en la baja, en que el viento gira en sentido ciclónico o a favor de los punteros del reloj en, en estos contornos de altura geopotencial. Me equivoqué y aquí el G debería ir arriba, ¿ya? Eso.